Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bien, Bien, mucho calor, ¿no? calor. Bueno, es lo que toca. A ver. Bueno, ¿qué se te ha ocurrido hoy para Mira, vamos a hablar de, sorprenderme? bueno, pues mira, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y vamos a hablar de inteligencia artificial, de cómo lo estás usando para, bueno, por lo que está haciendo todo el mundo, básicamente, que es, en vez de molestarse en hacer las publicaciones, pues están usando la inteligencia artificial para publicar. Por lo cual, al final, ¿qué pasa? Pues eso, que en vez de diferenciarte, lo que estás haciendo es precisamente publicar lo que publica todo el mundo. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Pues que cada vez vas a destacar menos. Entonces vamos a intentar darte algunas ideas, recomendaciones, barra lo que te parezca, para que, bueno, pues para conseguir que tu contenido, que es lo que tiene que ocurrir con el contenido, que es que genere confianza, porque es lo que va a hacer que los clientes quieran hablar contigo. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa siempre? Yo llevo viendo una temporada que, y luego dice la gente, no, porque es el algoritmo, porque es de las redes y tal. No, es que al final cada vez es más fácil, tenemos más herramientas para crear contenido y a la vez resulta que cada vez es más difícil diferenciarse. ¿Pero por qué? Pues porque, bueno, pues es el tema de lo que de cómo estamos usando la inteligencia artificial. Tú puedes coger cualquier cosa y decirle a la IA que te escriba un artículo, que te prepare una publicación o que genere una idea en minutos. Bueno, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Pues que como todo el mundo usa de la misma manera las herramientas, porque el tema de la inteligencia artificial, pues al final se ha democratizado, cualquiera lo tiene a su alcance, al final resulta que las publicaciones cada vez se parecen más, la estructura es la misma, las frases son las mismas, los mismos consejos, cuentan las mismas historias, cambian algunas palabras, pero realmente no se nota. O sea, no, a lo mejor lo notas tú porque estás acostumbrado a verlo y a decir, bueno, esto huele a IA, ni sé. Ya. Entonces, si los clientes empiezan a sentir o empiezan a ver que todo el mundo dice más o menos lo mismo, pues entonces ya se acabó. Cuando no hay diferenciación, el competir por calidad se acaba. Al final, tienes que competir por atención. El competir por atención es a base de meterle dinero o a base de más publicaciones, que siempre va a haber alguien que publique más que tú. El tema está en que, pues eso, al final todo el mundo, la diferencia cada vez es ninguna y si no puedes competir por calidad y no te puedes diferenciar, pues al final vas directo al hoyo porque al final acabas compitiendo por precio, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál es el problema que más nos encontramos, ¿no? Con el tema de las publicaciones? Bueno, pues yo creo que sobre todo es el publicar sin sentido común, ¿no? Ya no es tanto el uso que se le dé a la inteligencia artificial, sino el perder tu sentido común, el que lo primero que te da, pues es lo que subes, es lo que publicas, es lo que hace, ¿vale? Hay gente, ¿no? Hay un par de discursos, ¿no? Bastante opuestos. Hay quien dice que la inteligencia artificial va a acabar con la creación de contenido y hay quien piensa que es la solución para producir mucho más. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con ninguna de las dos. Está claro, por un lado, que cada vez hay más contenido basura en todas las redes sociales. También está claro que al final la inteligencia artificial se nutre y se ha nutrido de lo que nosotros hacemos, y si lo que nosotros hacemos empieza a ser mierda rehecha por la inteligencia artificial, pues todo eso se va a ir contaminando cada vez más, ¿no? Es como cuando
empiezas a tener hijos, a casarte entre primos, hermanas y historias y que al final pues pasa por lo que pasa, ¿no? Pues eso es un punto al que puede llegar todo esto, ¿no? Que el contenido pues cada vez vaya siendo el contenido que ya te dé la propia inteligencia artificial cada vez sea peor porque se está nutriendo de contenido que cada vez es peor. Entonces, eso podría pasar también. Ahora, lo que está claro que la IA es una herramienta extraordinaria, pero lógicamente es una herramienta, ¿vale? No podemos delegar en la IA nuestro conocimiento, ni lo que pensamos, ni lo que vivimos, ni lo que sentimos, ¿vale? Una cosa es que te ayude, que le pidas que te ayude a escribir algo, ¿vale? A darte ideas, ¿vale? Y otra muy distinta es dejar que esa máquina piense por ti. Pues, por ejemplo, imagínate, dos profesionales totalmente diferentes, ¿no? Uno utiliza pues ChatGPT y le dice, escríbeme una publicación sobre ventas, ¿vale? Vale. Y la otro profesional le dice, vale, quiero explicar por qué muchas empresas pierden clientes porque hablan demasiado de su servicio y demasiado poco de los problemas que resuelven. Te voy a contar 3 casos reales que he visto esta semana y quiero convertirlos en una reflexión. Ves que los dos están utilizando la misma herramienta, pero el resultado que le va a dar a esa misma herramienta va a ser totalmente diferente a uno del otro, porque uno está aportando su parte de conocimiento, ¿vale? Y su vivencia, lo que ha vivido, y el otro solo le está pidiendo que le dé un texto pelo y mondado, ¿vale? Entonces, el sentido común nunca va a salir de una inteligencia artificial, va a salir de la experiencia, ¿vale? De lo que hablamos en reuniones que tenemos con clientes, de los errores que cometemos, ¿vale? De lo que estás viendo cada día, ¿vale? Y la IA, pues, lógicamente, te puede ayudar a ordenar todo eso y a profundizar muchas veces, pero no lo va a vivir por ti ni de coña, vamos, ¿vale? Eso que no se nos olvide, porque cuando se nos empieza a olvidar es cuando nos acostumbramos a escribir exactamente igual que todo el mundo y a que todo el mundo pues parezca la misma persona. Claro. Y eso, que no se olvide una cosa. O sea, no solamente es el hecho de que publiques sin ningún criterio, sino que es que además lo mismo que tú estás usando estas herramientas de inteligencia artificial, tu cliente las está usando exactamente igual. ¿Qué pasa? Que al final el cliente se está dando cuenta cuando ese contenido está generado con inteligencia artificial, primero porque se ve porque el contenido es muy genérico y segundo porque, bueno, al final es lo que decimos, que el mercado evoluciona, pero evoluciona para todo, para todos, ¿no? Al final, tú estás publicando, tu cliente está consumiendo ese contenido, pero el que consume contenido se empieza a dar cuenta de que hay unos patrones, de que las publicaciones empiezan igual, que las historias son más o menos siempre las mismas, sí, que los consejos son genéricos. Con lo cual, al final no lo tienes que pasar ni por un detector de IA. Te van a dar cuenta. ¿Y qué va a pasar? Pues que al final, y luego además los buscadores, indudablemente, están exactamente viéndolo, o sea, lo están detectando. claro. ¿Qué pasa? Que esas publicaciones dejan de posicionarte. Sin posicionamiento es muy complicado generar confianza. Claro. Bueno, normalmente míralo en cualquier caso. ¿Tú por qué lees o ves contenido de determinadas personas? Bueno, pues porque te dicen cosas, por la forma que tienen bueno, el punto que le dan o cómo aportan o lo que aportan sobre la visión que aportan sobre determinados problemas. Bueno, esa es la diferencia, no que lo hagan mejor ni que lo hagan peor, sino simplemente están haciendo cosas originales, ¿no? Claro. Que eso es lo difícil de copiar. Lo otro al final no tiene sentido, porque si al final usas inteligencia artificial, claro, puedes generar contenido. Le puedes decir que en vez de un texto que te haga 20. Bueno,
Es que si al final publicas 20 y son todos iguales, posicionamiento cero, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ¿qué señales hay por ahí que nos indican que te estás empezando a parecer demasiado al resto? Bueno, pues sobre todo muchas veces es el publicar mucho, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. La IA al final está creando un exceso de contenido en prácticamente todas las redes sociales porque es muy fácil al final crearlo, ¿no? Ya hemos puesto, tengo un ejemplo, le dices una frase y ya te tiene montado un post, mejor o peor, pero a la mayoría de la gente le vale. Entonces dice, pues ya el miedo a publicar, mucha gente se lo quita. Ahora, el miedo a hacer el ridículo parece ser que no, pero bueno, al final, si preguntas, por ejemplo, si preguntas a un cliente si recuerda alguno de tus contenidos y le cuesta mucho el responderte o no recuerda ninguno, eso significa que estás generando contenido, o sea, estás haciendo contenido que puede consumirse, pero no recordarse, ¿vale? Eso sería una señal. Otra sería, pues que vale, que tu contenido pueda tener algún que otro me gusta, alguna que otra interacción, pero que no genere al final que una persona te escriba por privado y te diga, oye, eso sobre lo que estás hablando me está pasando a mí, me gustaría reunirme contigo a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? La gente, pues, si pasa por del contenido, lo lee, interactúa un poco, pero no se preocupa por nada más, si no estás generando una conversación, un debate, si no te están preguntando, si no te están mandando mensajes privados, que es lo más importante, eso suele significar que el contenido que estás creando no está generando ningún tipo de reflexión ni de reacción, ¿vale? Y si no genera nada de esto, muy difícilmente va a ayudarte a que vendas. Y otra muy habitual es que leas el contenido de otra persona y pienses que ese mismo contenido lo puedes haber escrito tú. Y eso debería de preocuparte mucho, porque eso significa que probablemente alguien esté diciendo exactamente lo mismo que tú con tus mismas palabras. Y si cualquier empresa puede escribir lo mismo que tú, ya estás perdiendo una parte muy importante, que es la diferenciación. Y bueno, por último, hay un error que cada vez es más común y es que al publicar tanto contenido generado con IA, se están olvidando muchos profesionales, muchas empresas, de hablar de lo que realmente está pasando dentro de su negocio, ¿vale? Porque si no, si la IA se inventa la conversación que has tenido con un cliente, no estás hablando de una reunión que tú has tenido realmente con un cliente, ¿vale? No estás analizando un problema que ha podido suceder con una cuenta. No estás desmontando ninguna creencia que se pueda tener sobre lo servicio que tú estés ofreciendo, ¿vale? No estás ofreciendo ninguna opción, ¿vale? Estás produciendo contenido como si estuvieras en una cadena de montaje a cholón, pero que realmente no vale nada y no está construyendo ningún tipo de autoridad para ti. Está claro. Y eso nos lleva, pues eso, a lo siguiente, que es que al final, de cara al futuro, los que van a tener una ventaja no son los que publiquen más, eso ya lo hemos dicho, son los que aporten algo. Antes lo difícil era crear contenido. Hoy es bastante sencillo. La ventaja sigue estando donde ha estado siempre, que es en pensar tú. Claro. En interpretar las cosas, en conectar ideas, en explicar problemas que otros a lo mejor no han visto. Y eso es lo que diferencia una empresa, no una herramienta, sino el enfoque que le des a determinado problema. Por eso, creo que el error no es preguntarse cómo puedo crear más contenido, sino yo la pregunta que me haría es ¿qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo que una inteligencia artificial nunca se va a poder inventar? Y la respuesta es sencilla, es tu experiencia, son tus conversaciones, lo que decías tú,
la forma que tienes tú de entender el mercado, cómo son tus clientes, los errores que has cometido, lo que has aprendido. Porque eso no lo vas a encontrar en ninguna base de datos. Eso es lo que realmente tiene valor. Y bueno, ya por concretar y por dar una idea, una directriz de cómo puedes hacer esto, vamos con, pues eso, lo que hacemos siempre. Una estrategia en 3 sencillos pasos precisamente para evitar todo esto que estamos hablando. Vale. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, pues utilizarla ya para ayudarnos a escribir, pero no para pensar por nosotros. ¿Vale? Cuando le pidamos algo a la IA, es recomendable empezar con una idea nuestra, ¿no? Con una reflexión, con algo que hayamos hablado con algún cliente o con alguna persona que esté relacionada con lo que hacemos, con algo que hayamos podido ver o vivir a lo largo de la semana. Después puedes utilizar la IA para que todo esto coja forma, para estructurarlo, para ordenarlo, pues sí, pero no para sustituir lo que nosotros ya sabemos, porque al final está claro que el cliente no está buscando información, está buscando una interpretación y eso realmente depende solo de ti. Está claro. Así que lo que tienes que hacer, pues eso, lo primero es pensar, el segundo paso sería hablar más de lo que ves, hablar más de tu experiencia y menos de lo que sabes, porque la mayoría de las empresas y la mayoría de la gente que publica desde la teoría. El segundo paso que te proponemos es hacer todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es hablar de lo que observas, de los errores que ves que se repiten, de las preguntas que te hacen los clientes, de las decisiones que están tomando las empresas. Y con eso vas a convertirlo en un contenido que es mucho más difícil de copiar, porque nace desde tu realidad, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería el tercer paso? Bueno, pues crear tu propia opinión, no solo contenido, ¿no? Yo creo que eso al final es el paso más importante, me parece a mí, que todo profesional o empresa que quiera ser recordado no va a ser recordado solo por toda la información que pueda dar, tanto en publicaciones como en web, como en landing, como en anuncios, como en blog, como lo que sea, sino más por cómo interpretan y cómo se posicionan, ¿vale? Porque pueden explicar por qué están de acuerdo o en desacuerdo con determinadas prácticas, por ejemplo, sin ánimo tampoco de buscar ninguna polémica, sino simplemente buscando el aportar claridad, porque esa claridad que podemos aportar es la que genera confianza y mucho más que repetir consejos que todo el mundo conoce, es más importante el generar esa confianza al final de todo. Está claro. Entonces, por sintetizar, porque nos estamos yendo un poco de tiempo, los 4 errores para que... hay muchos más, pero bueno, los 4 errores fundamentales que cometemos todo el mundo con el uso de la inteligencia artificial. El primero ya lo hemos dicho, que es pensar que cuanto más contenido generes, más negocio. Ya hemos dicho que todo lo contrario. El segundo es esconder tu opinión. Hay muchas empresas que cuando publican intentan no molestar a nadie, con lo cual al final acaban diciendo todo el mundo lo mismo. O sea, no se trata de crear polémica, lo que se trata es de tener un criterio. Luego, utilizar la inteligencia como si fuera como si realmente fuera el autor de tu contenido, con lo cual ahí lo que estás haciendo es que tu forma de pensar desaparece y va a desaparecer tu marca. Y luego pensar que el cliente solamente quiere consejos. El cliente quiere entender mejor su negocio, el cliente quiere descubrir cosas que antes que no ha visto, perspectivas diferentes para diferentes problemas, que eso es lo que va a hacer que vuelva a leerte, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, un ejercicio que les podemos plantear para que hagan este fin de semana. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, el escribir una publicación, ¿vale? Sin abrir ChatGPT, ¿no? O sea, mírate tu agenda y piensa en las reuniones que has tenido a lo largo de toda la semana, ¿vale? Piensa en qué preguntas te han hecho esos clientes, qué problemas te han repetido, ¿vale? Y escribe primero tus ideas, aunque estén un poco desordenadas, aunque solo sean frases sueltas, ¿vale? Y después utiliza la IA para darle forma, pero no al revés. ¿Vale? Verás cómo el contenido cambia por completo y, sobre todo, cómo empieza a parecer más a ti, no a una herramienta, no a un robot. Está claro. Y bueno, y como siempre decimos, pues puedes hacer dos cosas, nos puedes creer o no. ¿Que nos crees? Pues bueno, tu contenido empezará a parecer que es menos perfecto, pero precisamente eso es lo que lo hace más humano, mucho más útil, mucho más difícil de copiar, porque los clientes te van a dejar de recordar por las publicaciones que haces, te van a recordar por cómo enfocas cómo piensas en las cosas que dices. ¿Que no hacer nada? Bueno, pues vas a seguir publicando, vas a hincharte a publicar porque vas a tener una herramienta que te va a dar, no una publicación, te puede dar 10, 20, las que sea, pero al final te vas a parecer cada vez más al resto porque al final no tiene sentido. Si todo el mundo decimos cosas parecidas, al final el mercado va a dejar de elegirnos por aquello que aportamos. Al final, lo único que nos vamos a diferenciar es en el precio. Y ya hemos dicho muchas veces que si al final acabas compitiendo por precio, pues tu empresa se va a ir a hacer puñetas, ¿no? Así que bueno, y ya por cerrar, simplemente, bueno, pues dar una idea, ¿no? O sea, o resumir todo lo que hemos dicho en una idea. Es cierto que la inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer contenido, pero no va a cambiar la confianza. O sea, las personas necesitamos confiar. Y la confianza no te la va a dar una herramienta. La confianza te la va a seguir dando, pues, tener un criterio propio, te la va a dar la experiencia, te la va a dar la capacidad de entender un problema mejor que los demás. Y con eso no estamos diciendo que no utilices la IA. Utilízala, por supuesto, aprovéchala, pero aprovéchala para trabajar más rápido, pero para hacer las cosas mientras estés haciendo las cosas bien, porque ya lo hemos dicho en otros episodios. Si utilizas la IA para hacer mal las cosas, al final lo que estás haciendo, lo que te decía, es crear basura, pero con mucha más rapidez, ¿no? Sí, entonces, no sigue utilizando la cabeza, que para eso la tienes. Eso es lo que hace único a tu empresa, a tu negocio. Al final, estamos viendo que cada vez las empresas están usando, la gente que crea contenido, están usando las mismas herramientas. Y la diferencia va a estar donde siempre ha estado. Pues eso, en cómo piensas y la capacidad que tienes, no solamente para ayudar a tus clientes, sino para ayudarles a que piensen mejor sobre su propio negocio y cómo tienen que hacer las cosas. Total. Pues eso es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer, compartirlo con todo el mundo que puedas y seguirnos para seguir apoyando este tipo de contenido que creamos todos los viernes. Así que nada, que disfrutes mucho del verano y del solecito y de la sombra también, cuando salgas. Venga, un saludo. Chao. Chao.